Tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos, muchachos. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bien, hoy día toca el tema de proposiciones, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Sí, a ver, háganme recordar más o menos si es cierto. Buenas tardes, sí, proposiciones toca, ¿no? Muy bien. Quería estar seguro si es que era el tema que correspondía. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos, buenas tardes. A los que recién se van conectando también, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver. $35, está bien. Bien, muchachos, vamos entonces a iniciar. Ya creo que estamos, la gran mayoría al menos. Bien, chicos, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como usted verá, el tema de hoy que debemos desarrollar es el tema de proposiciones lógicas. Bueno, este es un tema que vamos a tratar de explicar algo aquí rápidamente, ¿ya? Bien, como les decía, muchachos, este es un tema en donde prácticamente ya se empieza a trabajar la segunda forma de pensamiento, porque si es que hacemos un recuento un poquito de lo que nosotros hablamos en el curso, en la primera sesión nosotros aprendimos que la lógica estudia el pensamiento, ¿cierto? Claro, el objetivo de eso era razonar correctamente, pero inicialmente lo que estudiamos es el pensamiento. En la sesión número 2 entendimos qué cosa es el pensamiento y qué elementos o qué formas lo
lo conforman, ¿no? Estaba el concepto, el juicio y el razonamiento. Entonces, entendimos en esa sección número 2 de que estas tres formas de pensamiento, concepto, juicio y razonamiento, deberían desarrollarse a lo largo de todo el curso. Y efectivamente, en la sesión 3 iniciamos con la primera forma de pensamiento, que fue el concepto. Fue el tema de la clase pasadita nada más. Y hablamos todo lo referente al concepto, ¿no? Hablamos sobre propiedades del concepto, relaciones de conceptos, todo con el concepto, ¿no? Acabamos la primera forma de pensamiento. Y hoy día vamos a empezar a trabajar la segunda forma de pensamiento, que como ustedes recordarán, la proposición era la expresión verbal del juicio lógico, ¿no es así? Es decir, era la expresión verbal del juicio, ¿no? Ahora, era prácticamente la proposición, era la puesta de manifiesto a través del lenguaje, ¿no? O es la expresión verbal a través del lenguaje de esta forma de pensamiento llamada juicio. Entonces, hoy día vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con el juicio. Evidentemente, al juicio le vamos a dedicar algunas semanas más. No fue como el concepto que solamente le dedicamos la semana pasada y murió, ¿no? No. En el juicio vamos a hablar de algunas sesiones, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar hoy día de cuáles son esos juicios que a la ciencia, y recuerda que la lógica es una ciencia, que a la ciencia le importa para poder con ellas construir razonamientos, que es el objetivo de nosotros, ¿no? Construir razonamientos y que evidentemente estén bien, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta de que este tema, el tema de hoy, trata un poco de filtrar y de diferenciar cuáles son las expresiones que a la ciencia y la lógica, por supuesto, le sirven para con ella construir conocimiento. Y hay algunas que no, ¿no? Entonces, por eso que como vas a ver, como ves aquí, la primera parte de la sesión trata de ver cuáles son esas características, punto número 1, con las que yo voy a reconocer a una expresión como proposición. O sea, cuál es el filtro que yo voy a utilizar para que todo el universo de juicios que se puedan formar, yo pueda quedarme solamente con aquellos que sirvan a la ciencia y por supuesto que a la lógica, porque somos una ciencia, ¿ya? Entonces, en este primer punto vamos a aprender eso. Y en un segundo punto de la clase, vamos a aprender, además, vamos a aprender a cómo se clasifican las proposiciones. Punto número 2. ¿Ves? La clase tiene dos etapas. La primera etapa, cómo reconozco a los enunciados que son proposiciones. Etapa 2, cómo clasifico las proposiciones. Y aquí vamos a hablar, vamos a ver que las proposiciones pueden tener ciertas características, como por ejemplo, que las convierte en proposiciones que pueden ser universales, que pueden ser retóricas, que pueden ser simples, que pueden ser relacionales, que pueden ser conjuntivas, que pueden ser, no sé, apodícticas y demás. Y de eso vamos a hablar en este segundo punto, ¿ya? Entonces, vamos con el primer punto todavía. Pues, ¿cuáles son las características que yo tengo que considerar para poder seleccionar, diferenciar, filtrar y quedarme solamente con los enunciados que a la lógica le interesan como proposiciones? ¿Ya? Veamos. Bueno, yo particularmente considero 3 requisitos. ¿Ya? Atención, por favor. Requisito número 1, debe ser una oración. ¿Eso qué significa? Que evidentemente, como tú recordarás, la clase anterior, bueno, la antepasada, cuando hablábamos de las formas de pensamiento, y tú aprendiste a diferenciar un concepto de un juicio, ¿te acuerdas? Decíamos que el concepto no tenía verbo, ¿no? En cambio, el juicio sí tenía, porque el juicio normalmente se construía como una oración, ¿te acuerdas? Entonces, ya desde ese punto, claro, ahí está Rodrigo se acuerda un poco también de eso, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hablamos de que el juicio debía tener un verbo, es porque seguramente lo mínimo que puede ocurrir es que sea una oración. Y cuando hablamos de oración, estamos hablando de que debe tener los elementos constitutivos básicos de una oración, pues. Debe tener el sujetito, el verbito y el predicadito, como toda oración lo tiene. Pues así, toda oración tiene esos 3 elementos implícitos, explícitos, pero los debe tener. Es el elemento básico que uno entiende en una oración, ¿ya? Acá. Ahora, este requisito, que debe ser una oración, tengan mucho cuidado porque no es el requisito definitivo. Son 3 requisitos que vamos a representarlos, voy a comentarlos en orden, ¿ya? Pero en realidad el primero no es suficiente. O sea, el hecho de que sea una oración no es suficiente. Porque mira, aquí tengo 4 oraciones. ¿Sabes? Las 4 son oraciones. ¿Sí o no? Esteban compró el diario. ¿No? Oración número 1. ¿Qué hora es? Oración número 2. Me gusta su sonrisa. Deje eso allí. Todas son oraciones. Sin embargo, algunos que recuerdan un poco más dirán, oye, profe, pero yo me acuerdo que usted había explicado de que de las 3 funciones del lenguaje en sesión número 2, bueno, que el lenguaje utilizaba para poder expresar los pensamientos, habían 3 funciones. Estaba la función expresiva, la función directiva y la función informativa. Yo me sé muy bien cada una de ellas, he repasado la semana pasada bien,
Y yo me acuerdo que usted dijo que la única de las tres funciones que le interesaba a la ciencia era la función informativa. ¿No es así? A la ciencia no le importaban expresiones que se construyan en base a la función expresiva o directiva. Y tú sabes perfectamente cuáles son, porque lo hablamos eso hace un par de clases, ¿no? Entonces, con eso yo entiendo que, por ejemplo, ojo, que por ejemplo, esta expresión, ¿qué hora es? No puede ser, porque evidentemente no cumple la función formativa. Deje eso allí, de alguna forma está cumpliendo una función directiva, ¿no? Me gusta su sonrisa, es una función expresiva. Entonces, si te das cuenta, en realidad las cuatro son oraciones, pero ese requisito no era suficiente. Porque, evidentemente, para que una expresión sea una producción, además hay un requisito dos, que es que esa oración, ¿no? Debe ser aseverativa. ¿Qué significa una oración aseverativa? Que afirme o que niegue una característica, ¿no? Afirmar o negar, lógicamente tiene el sentido de informar. Cuando tú afirmas o niegas, lo que estás haciendo es tratar de informar alguna característica. Por ejemplo, la Tierra tiene forma esférica, tiene sentido informativo, el gato con bota calza 45 tiene sentido informativo, ¿no? Y en realidad los tres ejemplos que tú ves ahí tienen sentido informativo, o sea, tienen la característica de afirmar una condición, obviamente con el fin de informar. Entonces ya por ahí nosotros vamos entendiendo de que en realidad el hecho de que sea una oración no es suficiente, porque hay una infinidad de tipos de oraciones. Solamente podemos seguir filtrando un poco más cuando decimos que esa oración debe cumplir la función informativa, que tú la sabes perfectamente a qué se refiere, ¿cierto? Y la sabes diferenciar muy bien de las expresivas y de las directivas, que lo hablamos hace un par de clases. ¿No es así? Ahora, ese requisito en algún punto tal vez no es todavía tan definitivo, porque cuando tú afirmas o niegas, de hecho que estás dando un sentido informativo, ¿no? Por ejemplo, la Tierra tiene forma esférica, informa, el gato con botas informa, el número 2 informa, pero cuando le pones a echar un poquito más de cabeza y dices, oye, pero que de esas tres a mí me tincan que las dos últimas no son. Claro, y tú dirás, porque yo recuerdo haber estudiado esta vaina de que los personajes ficticios no pueden constituir proposiciones, ¿no? O que en todo caso esta expresión definitivamente que representa un sinsentido porque los números no pueden bailar, pues es como decir que los triángulos son ricos con mayonesa, o es como decir que la raíz cuadrada de mi cama es 5, ¿no? Tiene sentido informativo aparentemente, pero en realidad la información es absolutamente absurda, ¿no? Incoherente, por así decirlo. Entonces, estoy dándome cuenta de que hay oraciones que a pesar que tienen sentido de informar, ¿no? Que es el requisito número 2, oración aseverativa que informe, pues parece que no es suficiente. ¿Y por qué no? Porque la información, ojo, que se supone, ¿no? Debe tener la proposición, debe ser posible de que tú lo evalúes con un resultado, con un valor de verdad. Es decir, debe ser posible decir de ella que es verdadera o que es falsa. Y obviamente los personajes ficticios, como son irreales, como no existen para la ciencia, no se puede hablar de algo verdadero o falso cuando la ciencia no ha reconocido la existencia de estos. Profe, ¿por qué importa tanto lo que piense la ciencia? La lógica es una ciencia, pe compadre. Así que la verdad o falsedad que tú atribuyas a una información va a depender de si la ciencia primero ha reconocido que existe. No es la verdad que tú creas o la verdad que tú quieres. Es la verdad que la ciencia obviamente determina de manera universal. ¿Está bien? Esa es la razón del por qué la alternativa de aquí no era proposición. Y por supuesto que si es que yo hablo de una expresión que es absolutamente incoherente, ¿cómo vas a decir que es verdadera? La raíz cuadrada de mi cama es 8. Entonces, ni siquiera puedo decir que es verdadera, ¿no? Ni siquiera puedo decir que es verdadera, ¿sí o no? Entonces, esa es una de las características que seguramente hay que tener en cuenta aquí, ¿ya? Bien. Entonces, tercer requisito, que es el requisito definitivo, y evidentemente pues es como que el más importante, por decirlo de alguna forma, es que, vamos en orden, ¿ah? Vamos en orden. La oración que además informe debe poder tener un valor de verdad, es decir, un resultado. Miren los ejemplos. El triángulo tiene 4 lados, ¿no? Es una oración que además informa, ¿cierto? Y que por supuesto tiene un resultado. ¿No es así? Y que por casualidad nosotros lo sabemos, porque nuestra cultura geométrica nos permite saber que esto es absolutamente falso, ¿no? Esa es una proposición entonces, ¿no? Recuerda que el requisito es que bien sea verdadero o falso. No tiene que ser siempre verdadero, puede ser falso. El año tiene 12 meses, es una oración y que además informa y que por supuesto que nuestra cultura general, ¿no? Geográfica, no lo sé, nos dice que esto es cierto, esto es verdadero. ¿Ya? Observa esta, por favor. Colón descubrió América el jueves a las 3 de la mañana.
¿Es una oración? Por supuesto que es una oración, profesor. ¿Tiene sentido informativo? Por supuesto que tiene sentido informativo. ¿Qué valor de verdad tiene? No lo sé. Profe, y si no lo sé, ¿eso indica que no es una proposición? Por supuesto que no. El requisito en ningún momento ha dicho que tú tienes que saber el valor. Dice debe poder decirse. Es decir, debemos estar seguros que o bien es verdadera o bien es falso. Nadie te dice que tienes que saber. Ponte a pensar, si el requisito fuera que tú sepas el resultado o el valor de verdad que tiene una afirmación, sería imposible, pero compadre. Tendrías que ser el pata más culto del mundo y eso es imposible, ¿no? Hay situaciones o hay oraciones que tienen sentido informativo que evidentemente por tu cultura tú vas a saber si son verdaderas o falsas, ¿no? Pero hay otras en donde no. Si yo, por ejemplo, digo, no sé, la Carta Magna fue firmada en 1215, ya, es una oración, sí, informa, sí, y si no sé qué es la Carta Magna, peor que si se firmó en ese año, no. Pero eso no significa que la expresión no sea proposición. Porque, repito, el requisito dice debe poder decirse. O sea, no es que tú tengas que saber. Es decir, lo único importante es que yo esté seguro que o bien puede ser verdadera o bien es falsa. Entonces piensa, si yo digo la Carta Magna fue firmada en 1215, oye, o bien se firmó en ese año o bien no se firmó. O ambas cosas pueden pasar, ¿no? Profe, o sea que si yo digo el triángulo tiene 4 lados, imagínate que tú eres cero geometría, no sabes nada, no sé ni qué es un triángulo. Pero claro, o tendrá los 4 lados que tú dices, o no tiene, ¿ves? Ambas cosas no pasan. O sea, profe, si yo digo 5 más 5 es 10, ¿no? ¿Es una proposición? Claro, es una oración, además informa. ¿Y el valor de verdad? No sé, loco, yo no sé sumar, pero mi pata que sabe sumar seguramente me dirá que es verdadero o que es falso. Yo no creo que ambas cosas pasen. Entonces ya te estás dando cuenta que por eso es que cuando tú, por ejemplo, dices, Carmelita viajó a Lima ayer, es una proposición, claro, porque es una oración que además informa y que si Carmelita se fue a Lima ayer, es verdadero. Y si no lo hizo, es falso. Ambas cosas no pueden pasar. Eso es lo importante. Por eso que cuando tú dices, por ejemplo, en este caso, Colón descubrió América el jueves a las 3 de la mañana, ¿es una oración? Sí. Informa, sí. ¿Tiene valor de verdad? También lo tiene. ¿Cuál es? No lo sé. Nadie lo sabe, ni tu profe de historia lo sabe, ¿no? Pero es evidente que o bien fue a las 3 de la mañana o bien no fue. Ambas cosas no pueden pasar. Y esto es una conclusión. Y es que todo, en realidad, todo está circunscrito en el principio llamado el principio de tercer excluido. Este es el principio base con el que se filtra, en realidad, todos los enunciados para que tú lo puedas estar como conclusión. Por eso que el requisito aquí dice debe poder decirse. Nunca dice tienes que saber el valor, ¿ya? Y así, por eso que se aceptan solamente expresiones en donde uno esté seguro que hay un resultado, ¿no? Que es verdadero o que es falso, no que tú lo sepas. ¿Está claro? Bien. En la práctica, porque entiendo que el tiempo no es mucho en los paralelos, vamos a tratar de explicar algunas otras variaciones que de esto podría dar, pero esencialmente el filtro que se utiliza para poder decir si una expresión es o no proposición es lo que está acá. ¿Ya? Te he dado algunos, ¿no? Te he dicho que una de las características que es, vamos a repetirla de nuevo, para poderla recordar. Primero, que sea una oración, ¿no? Es decir, con este filtro, tú eliminas cualquier esperanza de expresiones como Constitución Política del Perú. Cantar, reír, bailar, trabajo, energía, calor, lógica, historia, matemática, química, no pueden ser proposiciones, porque ni siquiera son oraciones, ¿no? Hay un segundo requisito, que la oración debe tener sentido informativo, es decir, cumplir la función informativa. Con este filtro, tú descartas todas las alternativas que no cumplan la función informativa, es decir, descartas la función directiva, donde están las órdenes, los pedidos y demás vainas, y descarta la función expresiva donde se encuentran pues los deseos, no sé, pues la puesta de manifiesto de algún estado emocional, ¿no? Alegría, tristeza y demás, ¿ya? Y finalmente que tenga un valor de verdad, que no necesariamente vas a saberlo, no te preocupes de eso, solamente estar seguro que hay un valor, ¿no? Entonces, estos son la secuencia que vamos a utilizar nosotros cuando reconozcamos en las alternativas a las proposiciones, ¿correcto? Bien, entonces, punto número 1, ¿no? Ya en la práctica veremos algunas variaciones. Punto número 2. Vamos ahora a clasificar las proposiciones. Una vez que ya tú has filtrado a los enunciados que van a servir como proposiciones, obviamente a estos enunciados ya reconocidos como proposiciones, filtrados por ti, los puedes clasificar en base a dos criterios, ¿no? Los puedes clasificar en base a sus propiedades internas y los puedes clasificar en base al hecho de que usen o no usen conector.
Profe, ¿por qué se habla de propiedades internas? Bueno, lo que pasa es que como toda proposición tiene que ser un tipo de oración, porque era el requisito elemental que sea oración, y la oración está formada internamente por una estructura gramatical, pues que es el sujeto, verbo y predicado. Entonces, toda proposición, por ser un tipo de oración, debe también tener esos tres elementos característicos, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Y justamente las propiedades internas de cantidad, cualidad y modalidad coinciden perfectamente con esos elementos. La cantidad tiene que ver con los sujetos de la oración, la cualidad con el verbo y la modalidad con el predicado. Ahora lo vamos a hablar. Lo que estoy haciendo en este cuadro es explicar es más o menos el panorama de lo que voy a explicar ahorita. O sea, no es que la clase termine con esta diapositiva, no, después de esto voy a explicar una por una, pero estoy haciendo un recuento para los que como que ya un poquito el tema lo hemos visto y estamos tratando de recordar, ¿ya? Cuando empecemos a hablar de la cantidad, yo te voy a hacer notar que obviamente tú ves que tiene que ver con el sujeto, ¿no? Te voy a hacer notar de que no es lo mismo, por ejemplo, decir todos los médicos son profesionales, porque estoy hablando de todos los médicos, sujeto todos, sin excepción, todos los médicos son profesionales, a que yo diga algunos médicos son pediatras. Ya no estoy hablando de todos, estoy hablando de algunos nada más de ese grupo. ¿Te das cuenta? No es lo mismo, ¿no? ¿No? Y no es lo mismo hablar del sujeto de decir Víctor es un médico pediatra. ¿Te das cuenta cómo eso hace cambiar la manera de cómo se involucra al sujeto en la oración? Todos los médicos son profesionales, algunos médicos son pediatras, Víctor es un médico pediatra. Es totalmente distinto y ahí es donde vamos a hablar de cuando son universales, cuando son particulares y cuando son individuales. Y te voy a dar algunos tips para que puedas reconocerlas, ¿ya? La cualidad tiene que ver con el verbo y por supuesto que la oración tiene un verbo siempre, ¿no? Y obviamente aquí se trata de ver que hay oraciones, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? No es lo mismo decir que Víctor tiene 18 años que decir que Víctor no tiene 18 años. Es lo mismo, ¿no? En una yo afirmo una condición y en otra se la niego. Por ahí es que aparece la idea de afirmativa y negativa que ya hablaré ahorita, ¿no? Y la modalidad tiene que ver con el contenido que se describe en el predicado, ¿ya? Contenido que se describe en el predicado. Y aquí vamos a hablar, y esto lo hablaré, y les voy a enseñar a reconocerlo en la misma práctica que empecemos a hablar, en la misma parte donde toque hablar de esto, todavía esto voy a hablarlo de aquí un momento. Vamos a hablar de que por la modalidad podríamos tener asertóricas, apodícticas y problemáticas. Ya te voy a decir de qué trata cada una de estas, y te voy a enseñar formas de cómo reconocer a cada una de estas, ¿ya? Una vez que hemos hablado de todo lo referente a las propiedades internas, dado cantidad, cualidad y modalidad, con sus respectivas condiciones cada uno de ellos, vamos a pasar a hablar de las proposiciones por el uso o no de conector lógico. Y es que hay proposiciones que usan conector lógico y hay otros que no usan conector lógico, ¿no? Ya vamos a ver de qué trata esto del conector, para qué sirve el conector. Ahí vamos a hablar de proposiciones que pueden ser simples o proposiciones que pueden ser compuestas, ¿no? ¿Y qué características tiene una simple, ¿no? ¿Por qué se le llama simple? ¿Por qué se llama compuesta? Y cuando una proposición es simple, voy a enseñarte que puede ser predicativo, puede ser relacional, de acuerdo a una condición que tienen estas, que ya te voy a enseñar a diferenciarlas. Y finalmente te voy a hablar también de las proposiciones que son compuestas o moleculares y de los tipos que estas pueden tener, que ya lo veremos en la diapositiva que toque, ¿ya? Bueno, esto que he hecho ahorita es la estructura de todo lo que viene ahorita en la clase. Así que empecemos con el punto número 1. Clasificación de las proposiciones por sus propiedades internas. ¿Listo? Ahí está, ¿ve? Propiedades internas. Primer punto. Ya viste hace ratito que propiedades internas son tres cosas. Cantidad, cualidad y modalidad, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Y como ya te dije hace ratito, las proposiciones son tipo de oraciones y cada una de estas propiedades internas, cantidad, cualidad y modalidad, coinciden exactamente con los elementos de la proposición. La cantidad con los sujetos, la cualidad con el verbo y la modalidad con el predicado. Vamos empezando hablando de la cantidad, ¿ya? Vamos empezando entonces hablando la primera propiedad interna que es la cantidad, que como ya te dije hace rato, tiene que ver con el número de sujetos que se involucran en la oración, ¿ya? Entonces, de hecho, hay proposiciones que pueden ser universales y estas ocurren cuando tú en el enunciado o en la oración involucras a todos los sujetos sin excepción, todos. Es decir, lo que tú describes está dando una referencia a todos los sujetos, no excluyes a nadie. Ejemplo, todo médico es profesional. ¿Te das cuenta que estás hablando de todos los médicos? No excluyes a nadie. Cualquiera voy por este lado, ¿no? Todo político es honesto. Te das cuenta que estás hablando de todos los políticos. Y aquí aprovecho para hacer notar
de que el hecho de que una proposición sea universal no es porque sea siempre verdadera, porque decir todo político sobre eso es totalmente falso, pero es universal porque estoy dando una condición de todo político. De hecho, yo podría decir todo africano es rubio y seguiría siendo universal, porque mi afirmación va por el hecho de que todos los africanos son rubios y por lo tanto es universal. ¿Ya? Universal es, repito, cuando tú involucras a todos los sujetos sin excepción. Como ya habrás notado, en realidad una forma muy sencilla y muy práctica, muy elemental para construir expresiones universales es utilizando el famoso cuantificador de la universalización, que es el cuantificador que te garantiza que todos van a tener una característica. ¿No? Todos los roedores son animales, todos los felinos son salvajes, todos los leones son felinos, no sé, todos los trujillanos son fieles y demás. Ejemplos que puedes colocar, ¿no? Con los sinónimos respectivos que tienen, no todos, cualquiera, cada uno, y demás vainas que tú sabes. Pero sí quiero que tengan cuidado, por favor, porque en realidad no todas las expresiones que son universales necesariamente tienen la palabra. O sea, no hay que estandarizarlo y de repente parametrarlo con la idea de pensar que siempre que veo todos son. No. Mucho cuidado porque hay expresiones que inclusive teniendo la palabra todo, no son universales. ¿Mm? Sí, claro. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo todos los conejos blancos traen buena suerte? Tiene aparentemente la forma universal. Pero si tú lees bonito, ahí están hablando de una superstición. ¿Sí o no? Profe, ¿y cuál es el problema de las supersticiones? Bueno, si te pones a analizar el filtro que te enseñé hace rato para reconocer proposiciones, el problema de las supersticiones es que cuando tú dices, por ejemplo, que todos los conejos blancos traen buena suerte, entonces es una oración, sí, informa, sí, pero el valor de verdad tiene un problema. ¿Por qué? Porque si yo creo, para mí es verdadero, pero si tú no crees, será falso. Justamente ese es el defecto de las supersticiones que pueden tener ambos resultados. Y eso no puede ocurrir porque se supone que los resultados tienen que ser únicos en todos los casos. No pueden haber dos resultados iguales, mejor, a la vez. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí su compañero, no sé si hablaba si es universal, no sé a cuál te referías, José. Del ejemplo que puse, todos los conejos blancos de Buenos Aires no sería. No sería. Otra cosa es decir todo conejo alrededor, ¿no? Eso sin ni hablar, es universal. Pero decir todo conejo blanco trae buena suerte, no, porque para que sea proposición universal, tiene que ser una proposición en primer lugar. Eso es un punto que hay que aclarar, ¿ya? Así que mucho cuidado. Por eso iba, que no siempre porque tú veas todo ya es universal, no, tienes que analizar. Eso en la práctica lo explicaré. De hecho, si tú miras este par de ejemplos que vienen aquí ahorita, que están aquí al último, ¿no? Los que están sin resaltar, son universales. Y si tú le preguntas a alguien, oye, pero no tienen la palabra todo, profesor. Sí, es que el hecho de que tengan la palabra todo no los hace universales siempre. Y de hecho que son universales porque están describiendo características que involucran a todos los sujetos sin excepción. ¿Quieres notar? Toda universidad forma profesionales. ¿Lo ves? Toda agua tiene peso molecular 18. ¿Te das cuenta cómo la característica es general para todos? Es decir, la formación de profesionales se refiere aquí a toda la universidad. Toda universidad forma profesionales. Toda agua tiene peso molecular 18. Y recuerden que las universales son las que describen características que involucren a todos los sujetos de excepción. Lo que pasa es que la forma más sencilla siempre de formar universal es cuando pones la palabra todo, ¿no? Todos los trujillanos son peruanos. Ese es un regalo para un chibolo de primero y primaria, ¿no? Y claro, ahí está justo lo que ha dicho su compañero que ha sido, ¿no? Sí. Sí, justo lo que dijo al último Luis es uno de los puntos de que estas dos últimas expresiones regularmente se suelen confundir con la gestión en níveles. Te voy a enseñar un tipo ahorita, ¿eh? Pero primero continuemos, ahorita vamos a retomar esas dos al último. Las particulares no tienen mucho que explicar. Una particular ocurre cuando tú involucras a alguno de los sujetos, un grupo de ellos, no todos, una parte. Mientras que las universales hablan de todos que tienen la característica. Todo africano es rubio, toda papa es oriunda del Perú, todo cocodrilo es un reptil, todo perro es felino, a pesar que sea falsa, sigue siendo universal, ¿no? Todo tal es tal, listo, es universal, ¿no? Las particulares solamente hablan de algunos. Y por supuesto que la forma más sencilla de ejemplificar esto es cuantificándolo de forma particular. Algunos médicos son pediatras. Muchos abogados son jueces, pero hay otros que no, ¿no? ¿Existen trujillanos que son fieles? Sí, hay un grupo, hay otros que no, ¿no?
Bastantes universidades son particulares, sí, porque hay otras que no son particulares, son nacionales, ¿no? En Trujillo, muchos médicos se casan con enfermeras, sí, pues hay otros que no se casan, hay otros que se casan con abogadas, hay otros que, bueno, etcétera, particular. Este es el punto que justo su compañero José me parece que le había querido, ¿no? Esta José, había comentado, ¿no? De las anteriores, que él casi lo confunde con las individuales, porque lo que pasa es que un individual, en algunos casos, y esto es cierto, o sea, no es algo que de repente que tenga que, al menos ahorita todavía preocuparnos, ¿no? Porque yo estoy seguro que estos dos ejemplos que están aquí, si tú le pones a cualquier pata que no sabe mucho, te dice que son individuales, ¿sabes? Es que no le he visto a la palabra todo, profesor, que me ha dicho que tiene que decir todo, ya, bueno, sí, pero justamente ahí voy a eso, ya, atención. ¿Cómo te das cuenta que una expresión es individual? Porque habla de un solo sujeto. Y por favor, yo quiero que tengan mucho cuidado porque las individuales hablan de un solo sujeto, es decir, único, físicamente uno, es decir, existe un solo ejemplar de lo que se habla. Un solo ejemplar, ¿eh? Un solo ejemplar, ¿no? Un solo ejemplar. Por ejemplo, la Plaza de Armas de Trujillo es un solo ejemplar, ¿no? Por ejemplo, la UNT es un solo ejemplar. Perú es un solo ejemplar, ¿cierto? Un solo ejemplar. Roy Córdoba es un solo ejemplar, ¿no? La Academia Nobel, por ejemplo, es un solo ejemplar, ¿ya? Eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? Atención. Carlos es un médico internista, están hablando de uno solo. Trujillo es una ciudad, están hablando de Trujillo, Trujillo es una sola. El agua de la mesa se derramó. Ay, 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 profesor. Aquí dice el agua y por acá decía también el agua, pero no es el agua, el agua, el agua, el agua. Eso tú le preguntas a uno que no sabe. Por eso todavía están pues, recién iniciando, ¿no? El camino de postulación es un camino que pueda cortarse si es que te dan tips que sean útiles. Y eso es lo que yo pretendo siempre hacer en mis clases. ¿Ya? Entonces, claro, el pata que no conoce mucho dice, pero el agua es el agua. Sí, sí, loco, pero acá dice el agua de la mesa se derramó. Esta condición de derramarse no están hablando de todas las aguas, están hablando de una específicamente. Una específicamente. Mira la diferencia. Mire esta vez, la UNT forma profesionales. ¿Has notado la diferencia cuando dices la UNT forma profesionales a cuando dices la universidad forma profesionales? ¿Te das cuenta que es distinto? Aparentemente tú dices, que no se me suenan igual. No, pero es que no es igual. ¿Sabes por qué? Porque la UNT es un solo ejemplar. ¿Cuántas UNTs conoces? Hay una sola UNT, ¿no? Hubieran varias, de repente ingresan más rápido, pero lamentablemente hay una sola. ¿Ya? Por eso son individuales, porque hay una sola. ¿Ya? El universo es un solo universo. Y de hecho hay una forma muy práctica que yo siempre lo explico y le recomiendo a la gente que quiere aprender a diferenciar uno universal de uno individual y no se confundan como que lo que casi le pasó a José. ¿Eh? Y claro, José fue honesto y al menos lo dijo, ¿no? Porque estoy seguro que la mitad del salón tal vez se hubiera confundido igual. Al menos José fue honesto y dijo, casi me confundo con José. Claro, pero para evitar ese caso y confundirte hay una técnica muy fácil. ¿Cómo diferencia un universal de un individual? Fue fácil. Cuando una expresión es individual, ojo, por favor, cuando una expresión es individual, como de lo que tú hablas es de un solo sujeto, es decir, hablas de un solo ejemplar, colocarle la palabra todo es absolutamente absurdo. Mira, ve, todo Carlos es un médico. ¿Todo Carlos? Es uno Carlos. Todo Trujillo es una ciudad. Trujillo no es una. Toda agua de la mesa, pero el agua de la mesa no fue una la que estuvo en la mesa y se derramó, seguro, ¿no? Toda UNT, ¿cuántas UNTs hay? Todo universo, ¿cuántos universos conoces? ¿Te das cuenta que hablas de un solo ejemplar? En cambio, cuando una expresión es universal, esta anteposición de la palabra todo es perfectamente factible, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente estás hablando de un elemento general. Por ejemplo, me leíste toda universidad, formas profesionales, sientes el efecto universalizador sin ningún tipo de absurdo, ¿no? Toda agua tiene peso por los 18, perfectamente legítimo. ¿Te das cuenta? Bien. Vamos a colocar un par de ejemplos, porque esta es la parte en donde la gente más se ha confundido. Y de hecho que han habido preguntas de exámenes, ¿eh? Y justamente los que ponen preguntas se aprovechan de esto porque saben que a muchos les pasa lo que les ocurre a su mundo, ¿no? A ver, empecemos con ejemplos huevos. El ronzoco es un roedor. ¿Es universal o individual? Por favor, yo quiero que antes que respondan, utilicen la técnica que te explicaba. ¿Ya? Anteponle la palabra todo. Si tú sientes que el efecto generaliza, es porque es universal. Y si tú sientes que se habla de un solo ejemplar,
es porque evidentemente sería individual. ¿Ya? Entonces, repito, el ronzoco es roedor. El que no sabe que es un ronzoco, bueno, estamos graves, pero el ronzoco es un, bueno, es un roedor, pues es un tipo, parece un perro grande, ya, pero es un roedor, ya. El ronzoco es un roedor. Pregunta, ¿universal o individual? No, ustedes díganme si es universal o individual, ¿no? Por ahí me están diciendo, y hay algunos que lo están diciendo, universal. Efectivamente, universal, claro, universal, ¿no? Porque yo puedo decir todo ronzoco es un roedor. Esa es la más fácil. Vamos a subirle un poquito la revolución, ¿ya? A ver, vamos a ver. El pollo a la brasa cuesta 30 soles. Pregunta de examen sumativo. El pollo a la brasa cuesta 30 soles. Pregunta de examen sumativo. Por favor, un ratito. Mira, voy a hacer de cuenta que no he leído nada. No escriban nada. No escriban nada, ¿no? Ya. Voy a decir algo más para que después no me digan que no lo advertí. Cuando yo digo todo africano es rubio, es universal, profe, por supuesto, pero es falsa, eso no importa. El que sea falso no lo deja de ser universal, ¿ya? Así que mucho cuidado. Ahora sí, mándense. El pollo a la brasa cuesta 30 soles. ¿Universal o individual? No, no me enojo, es parte Universal. de la, de la psicología de aprendizaje que ¿no? Para persuadir. Universal, 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 universal. Todos dicen universal, ¿no? Oye, qué gusto de verdad, ¿no? Qué gusto que hayan dicho que es universal, porque por ahí en otras clases, individual, entonces yo decía, a ver, aguanta, individual, a ver, entonces, para los que creen que es individual, cuidado, entonces, le han puesto la palabra todo, decía yo, porque si le han puesto la palabra todo, ¿cómo diría? Todo pollo a la brasa cuesta 30 soles. Y ahora, el hecho de que alguien me diga, pero por mi casa cuesta 25 lucas y con gaseosa, eso no la deja de hacer universal. O sea, es universal. Ahora, los que a pesar de eso creen que es individual, yo les pregunto, para que sea individual una proposición, es porque estás hablando de un sujeto, de un ejemplar único, ¿no? El pollo a la brasa es un Profe, ejemplar, un ratito, el pollo a la brasa es un ejemplar único, y si es un ejemplar único, ¿dónde está ese pollo a la brasa? O sea, ¿dónde lo puedo ir a visitar? Porque se supone que es un ejemplar único, hay uno en el universo, quiero verlo para tomar una foto, quiero tomar una foto con él, ¿no? Porque entiendo que no hay más. Entonces ahí te vas dando cuenta que no puede ser individual porque hay muchos pollos a la brasa, ¿ya? Ahora si alguien me quiere preguntar algo, creo. y en el caso que sea individual sería como que todo pollo a la brasa de Rockies cuesta 30 soles, ¿no? Algo No, pero así. seguiría siendo, seguiría siendo universal, porque el pollo a la brasa de Rocky, ¿cuántos es? ¿Uno solo? O sea, es uno solo para tomarte una foto ahí, ¿no? Ese es el punto. Para que sea individual tienes que hablar de un ejemplar único, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, la plaza de armas de Trujillo mide 500 metros cuadrados. Ya, entonces puedes colocar la palabra todo y decir toda plaza de armas de Trujillo. No, es una sola. Y es una sola. Y si te puedes ir a tomar una foto en la plaza de armas porque es una sola y no hay más plazas de armas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ese es lo que quiero que más o menos vayan asociando. ¿Ya? A ver, seguimos con otras preguntas de exámenes. La papa es oriunda del Perú. También pregunta sumativo de este tipo. La papa es oriunda del Perú. Universal. Muy bien. Toda papa es oriunda del Perú. Esta está sencilla, ¿no? Y a la última, porque ya hay mucho rocho con esta vaina. El sistema de numeración decimal es infinito. El sistema de numeración decimal es infinito. Singular o individual, que es lo mismo, ¿no? Muy bien, claro, ¿no? Excelente, ¿no? Porque, a ver, todo sistema de numeración decimal, ¿no, compadre? El sistema de numeración decimal es uno solo, ¿no? Sistemas de numeración hay un montón, pero de numeración decimal es uno solo. Ese es uno solo, ahí está, ya me entendieron. Perfecto, ya con eso creo que está por ahí tú ya redondear la idea y la segunda, ¿no? Bueno, estas ya las expliqué, las individuales también ya las expliqué, así que ya está, me parece claro este. Seguimos con las propiedades internas y ahora vamos hablando de la cualidad, que como ya te dije, tiene que ver con el eslogan. Pues estas son muy sencillas porque en realidad pues, el verbo o la cópula de una oración puede ser, bueno, puede estar en modo afirmativo si es que afirma una característica positiva del sujeto, como el triángulo tiene 3 ángulos, el calendario es un fenómeno natural, los africanos son rubios, ojo, a pesar que sea falsa, eso no la deja de ser afirmativa. Afirmativa es porque afirma, que la afirmación sea falsa es otra cosa. ¿Ya?
Y la negativa es cuando le niegan una condición, un atributo o una propiedad al sujeto, ¿no? 5 no es un número par, los políticos jamás dicen la verdad, y el canguro no es un óvulo, ¿no? Por ejemplo, listo. Y ahora sí, última propiedad interna, que es la modalidad, ¿no? ¿Ya? Por la modalidad, nosotros podemos, bueno, la modalidad se refiere al contenido que se describe en el predicado, ¿no? Y aquí podemos encontrar 3 tipos de proposiciones. Las asertóricas, las apodícticas y las problemáticas. Vamos hablando primero de las asertóricas y cómo es que puedo diferenciarlas de las apodícticas, que son las que en algunos casos podría confundir, en algunos, ¿no? Una asertórica se le llama real. ¿Por qué se llama real, profesor? Porque describe hechos de la realidad. Cualquier enunciado que describa situaciones de la realidad, ojo, ¿no? Objetiva, son proposiciones asertóricas. Profesor, pero también se llaman fácticas, claro, porque regularmente los contenidos que tú vas a leer en las afirmaciones que se describen son contenidos que son relativos a las ciencias fácticas. Alguna ciencia fáctica, puede ser historia, economía, ¿no? Geografía, física, ¿no? O sea, profesor, si Cristóbal Colón descubre América, asertórica, pues no, si tiene relación con historia, ¿no? O sea que masa es igual, ¿no? Energía es igual a masa por aceleración, también, ¿no? Física, etcétera, ¿no? El agua tiene peso molecular, también. O sea, todo enunciado cuyo contenido puedas tú familiarizarlo con una ciencia fáctica es obviamente una asertórica, ¿ya? El año tiene 12 meses, describe una realidad objetiva. El automóvil funciona con combustible, describe una realidad objetiva. El agua tiene peso molecular, describe una realidad objetiva y además su contenido es de química, que es una ciencia fáctica. El Perú tiene 33 millones, describe una realidad objetiva y además puedes asociarla con la geografía, que es una ciencia fáctica, ¿no? La tía de Víctor tiene 23 años, describe una realidad objetiva. Carlos es millonario, describe una realidad objetiva. Un hecho real. ¿Listo? Son sencillas. Las apodícticas. Estas son aquellas que, a diferencia de las asertóricas que describían a la realidad, estas describen una necesidad. ¿Qué significa un hecho de necesidad, profesor? Bueno, un hecho necesario es un hecho que no tiene excepciones. O sea que estas son enunciados sin excepciones. ¿Y qué significa que sin excepciones? Que siempre van a ser tautológicas, siempre van a ser, son axiomas irrefutables, es decir, son verdades definitivas, absolutas, no hay forma de refutar lo que se escribe en ellas. ¿Ya? Profe, pero también veo que se llaman formales, claro, porque normalmente los contenidos matemáticos o lógicos a modo de axiomas o de principios, de leyes o de reglas se consideran como de las ciencias formales, pues, ¿no? Y obviamente son apodíticas. El triángulo tiene 3 lados, describe una necesidad sin excepciones, ¿no? Claro, o tú puedes encontrar triángulo de 4 lados. ¿No? ¿Hay triángulo de 4 lados? ¿No? Los círculos son redondos. No, y obviamente tiene que ver con la matemática, ¿no? Los círculos son redondos. Pero claro, pues, no tiene excepciones, o hay cuadrados. ¿No? La suma de ángulos internos de un triángulo es 360. Sí, pues, la suma de ángulos internos de un cuadrado no puede sumar ni medio grado más, ni medio grado menos. Eso es necesidad. José trabaja o no trabaja. José no puede hacer absolutamente nada fuera de estas 2 opciones. O bien uno o bien el otro. No puede hacer ninguna otra cosa más. Es como obligatorio, José. Efectivamente, un hecho de necesidad es un hecho forzoso, obligatorio, necesario, sin excepciones. Las tías son mujeres, pero lógico, no van a ser hombres, ¿no? Se supone que es tía. Los millonarios tienen mucho dinero. El término millonario es un término bueno, con el que se define a la gente de plata. Entonces no van a haber millonarios pobres, pues. ¿Se han dado cuenta que todos los enunciados que yo he colocado acá, ¿ya? La suma de ángulos entre un triángulo no. Claro, sí, ¿por qué no? Es falsa, pero es proposición. A ver, para todos, ¿no? Su compañero Daniel me pregunta, profesor, la suma de ángulos internos de un triángulo es 360. ¿Es proposición? Sí, pero es falsa. ¿Si era apodíptica? No, no puede ser apodíptica, porque para que sea apodíptica tiene que ser tautológicamente verdadera, universalmente necesaria, verdadera, ¿no?
Entonces, no sería apodíptica tampoco. ¿Ya? Las apodípticas son axiomas lógicos o matemáticos que son irrefutables. Por eso se habla de expresiones que no tienen excepciones. Tú no vas a encontrar ninguna excepción en estas, nunca. No hay ninguna excepción. Profe, ¿qué? Una cosita. ¿Qué? Y en las asertóricas sí hay excepciones, claro. En una asertórica sí puedes encontrar excepciones. Porque como describes a la realidad está sujeta seguramente pues, a algunas variaciones, que son parte normal de las excepciones que pueden haber. El año tiene 12 meses, claro, pero hace 100 millones de años no había esa cantidad de meses, ¿no? Porque lógicamente, pues, si tú investigas un poquito, te vas a dar cuenta que el movimiento de traslación, ¿no? Para las estaciones se acortaba y creo que eran en realidad 12 meses y un poco más de día, me parece, ¿no? Y de repente aquí a 100 años, no sé, a un millón de años más, de repente el año no va a tener 12 meses, sino va a tener 11 meses y medio. ¿Puede ser? Sí, puede ser. A ver, el agua tiene peso molecular 18. Ya, bueno, sí, pues porque ese es el conocimiento que la química nos ha dado hasta ahora. De aquí a 100 años nace un premio Nobel que hace una reconfiguración de los compuestos químicos y le da un peso molecular de 18.5, ya más específico para el premio Nobel. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Por qué no puede? Puede ser, ¿no? El Perú tiene 3 millones de habitantes, sí, supuestamente es el último censo, ¿no? Pero ya ahorita, pues, con el COVID creo que ya hay menos, ¿no? O más, porque dice que cuando nos han encerrado se han reproducido más la gente. No lo sé, ¿no? Y etcétera. La tía Víctor tiene 23 años, sí, pero mañana cumple 24. Su cumpleaños es hoy. Perdón, mañana cumple 24. Y así, ¿te das cuenta que a todas tú las encuentras excepciones? En estas no puedes encontrar ninguna excepción. Ninguna. Profesor, el triángulo tiene 3 lados y si un premio Nobel lo hace con 4, no se puede. Porque la palabra tri significa 3. Está inmerso en su propia definición. Triángulo, 3 ángulos, 3 lados. Sentido común, ¿no? Entonces, todo esto de acá son hechos sin excepción. Esa es una forma muy fácil de darte cuenta, ¿ya? A ver, vamos con el tiempo. Y en la práctica hay una pregunta bonita que quiero hacerla, seguramente ya llegaremos por ahí. Bien, así las reconoces, ¿ya? Te doy tips para que lo reconozcas. Ahora, las problemáticas, estas son más sencillas. Una problemática es una proposición que se llama plausible, se llama posible, ¿por qué? Porque describe el futuro posible, ¿no? Aquí la clave en estas es el tiempo al verbo. Manuel ingresará, futuro, ¿no? El otro año, probablemente. Perú firmará un convenio, posiblemente, ¿no? Posiblemente Ana se casará, posiblemente. Se casará, ¿no es? Comprará, ¿no? Viajará, ¿no? Etcétera, ¿no? El tiempo del verbo es clave en estas expresiones. Muy bien, muchachos. Acabamos de explicar, vamos a colocarlo acá para que lo vean todos, por favor. Acabamos de explicar, según lo que tú has visto aquí, ¿ya? Todo lo referente a esto. Hemos hablado de las propiedades internas, de cantidad, cualidad y modalidad, y sus diversas formas de cada una de ellas, y las maneras de diferenciar algunas que son importantes, ¿no? Acá. Ahora vamos a hablar de el segundo criterio de clasificación para terminar, que es el uso o no de conector. Y es que hay expresiones que usan conector, pero hay otras que no lo usan, ¿ya? Rápidamente vamos a ver entonces a qué se refiere eso. Acá estoy. Miren, chicuquitos, hay enunciados o hay proposiciones que cuando no usan, ¿qué es el conector, mejor dicho? ¿No? O sea, ¿a qué llamamos conector? Bueno, el conector es un elemento de la proposición que sirve para conectar. Parece gracioso, pero justamente por eso se llama conector, porque conecta. ¿A quién conecta? Conecta proposiciones, las conecta, las une. ¿Y por qué las uniría? Bueno, porque se supone que son 2 o más o 3, pues, ¿no? Porque cuando una expresión es una sola enunciado, ¿para qué lo vas a conectar? Karina estudia idiomas. Eso es un enunciado. ¿Para qué necesitas un conector si no tienes que conectarla con nadie? Pero si yo digo, Karina estudia idiomas, José Luis estudia derecho, ya, ahí son 2. Quiero conectarlas para formar con esas 2 un solo enunciado. Conéctalas con el conector que tú quieras, ¿no? Con el conector de la conjunción. Karina estudia idiomas y José Luis estudia derecho.
quiero conectarlas con la conectiva de la implicación. Si Karina estudia idiomas, entonces José Luis estudia derecho. Y así puedo conectarlas de acuerdo al conector que obviamente yo necesito o quiero utilizar. A esas expresiones que no usan conector, porque evidentemente están formadas por un solo enunciado, se les llaman simples o atómicas. Y que por supuesto cuando yo las formalizo, seguramente se deben formalizar como P, porque representan un solo enunciado. ¿Ya? En cambio, a las proposiciones que sí usan al menos un conector porque necesitan conectar dos o más o tres o cuatro oraciones, les llamamos compuestas o moleculares. ¿Por qué se llaman compuestas? Porque están compuestas de proposiciones simples. De hecho, la palabra compuesta se utiliza porque las proposiciones compuestas están compuestas de simples. Mira, si yo digo, por ejemplo, si Karina estudia idiomas, entonces José Luis estudia derecho, esa proposición es compuesta, implicativa, por cierto. Y esa proposición compuesta está compuesta de dos simples. La primera simple es Karina estudia idiomas, José Luis estudia derecho. Por eso se llama compuesta, porque está compuesta de simples. Y de hecho que cuando tú intentes formalizarlas, vas a encontrar en ellas alguna de las conectivas justamente en el proceso de formalización, ¿no? Te va a aparecer algo como esto, porque creo que ya con eso lo vas a familiarizar, ¿ya? Bien, ahora, ojo, cuando una proposición es simple, o también llamada atómica, estas a su vez pueden ser predicativas o pueden ser relacionales. Miren por favor la diferencia. Yo quiero que quede claro, por favor, que tanto una predicativa como una relacional son tipos de proposiciones simples. Lo cual significa que para que tú puedas decir que una expresión es predicativa o es relacional, de hecho es porque es un solo enunciado. Lo digo de otra forma, no podrían haber proposiciones relacionales, por ejemplo, que sean conjuntivas, no, no se puede. Porque para que sea relacional tiene que ser simple, ¿ya? Necesariamente tiene que ser P en su formalización, no te olvides de eso, ¿ya? Y bueno, ¿cómo diferencia una predicativa y una relacional? Te explico acá. Atención. Mira, ya me entendieron ustedes que tanto las predicativas como las relacionales son proposiciones que son simples, ¿no? Es decir, se formalizan como P. Eso no creo que haya discusión, ¿no? Son un solo enunciado. Pero ¿en dónde está la diferencia en estas? Es muy fácil. Mira, quiero que mires todos los ejemplos que voy a colocar acá. Todos. Vamos a leerlos rapidito a uno, ¿ya? Mira, ve, Luis tiene 25 años, el triángulo es un polígono, Luis es mayor que Ricardo, el Perú está en norte de Chile, Lucas ama que Lima Cassandra. Todos los enunciados, los 11 enunciados que tú puedes leer aquí, todos, ¿eh? Sin excepción, todos son P. Todos están formados por un solo sujeto, una sola oración. Una sola oración. Ahora seguramente el que se observó dice, pero hasta que profe acá, no sé, pero acá hay un ita y a mí me han enseñado que cuando hay un i a veces es conjuntiva. Bueno, es que hay que tener cuidado porque no es lo mismo decir Maruja y Jacinto son profesores, en donde ahí sí obviamente hay dos enunciados. Maruja es profesora, Jacinto es profesor. Y esos dos enunciados se están conectando con la conectiva de conclusión, ¿no? Y es que no es lo mismo decir, por ejemplo, Perú y Chile son países sudamericanos, porque evidentemente yo puedo decir que Perú es un país sudamericano y Chile es un país sudamericano, habrían dos enunciados. Esas proposiciones no son P, no serían simples. Pero otra cosa es decir, por ejemplo, Maruja y Jacinto discutieron. ¿Cómo vas a decir que Maruja discutió? Que se discute sola. Se puede decir que Perú y Chile son vecinos. ¿Qué vas a decir? ¿Que Perú es vecino? No, pues, son proposiciones que están formadas por un solo enunciado. Entonces, estas dos son las que aparentemente, porque tú le ves la conectiva de conjunción, podrían ser conjuntivas, pero te acabo de notar de que no son conjuntivas, ¿eh? Porque están formadas solamente por un solo enunciado. Y en general, todos los ejemplos, todos los que tú ves aquí, están formados así, por P. Entonces, el que sea una predicativa y una relacional no es porque, en realidad, como ya te dije hace rato, ¿no? Las dos son P. Eso es creo que obvio, ¿no? La diferencia no va por allí. La diferencia está en que mientras que en una predicativa tú vas a encontrar un solo sujeto, en una relacional vas a encontrar dos o más. Mira, a ver, Luis, un solo sujeto, ¿no? Trujillo, un solo sujeto. El triángulo, un solo sujeto. Perú, un solo sujeto. Manzano, un solo sujeto. En cambio, miren en la relacionales, dos sujetos. Luis, Ricardo. Trujillo, Lima. Triángulo, rombo. Perú, Chile. Manzana, sandía. O puede ser que encuentres tres, ¿no? Lucas, Kelly,
Sandra, son tres, ¿no? Perú, Ecuador, Chile, son tres. ¿Te fijas? O sea, todas son P, pero la diferencia va porque mientras que estas tienen un solo sujeto, estas pueden tener dos sujetos o pueden tener tres sujetos. Esa es la diferencia. ¿Y muchachos? ¿Está claro? Bien. Bueno, y bueno, finalmente hablaríamos de las que son compuestas, que ya esto me parece que en la práctica lo podemos explicar un poco porque esto no es muy complicado, pero las compuestas, evidentemente, de acuerdo al tipo de conector que utilicen para conectar sus enunciados, ¿ya? Podrían ser negativas, si utilizan el conector de la negación, ¿no? Pueden ser conjuntivas, si utilizan el conector de la conjunción. Pueden ser disyuntivas incluyentes o excluyentes, ¿no? O pueden ser implicativas o replicativas o incondicionales. De esto no voy a explicar mucho, ¿saben por qué? Porque esto se aprende perfectamente, brillantemente bien cuando uno aprende a formalizar. De hecho, que en el momento en donde se aprende perfectamente cuándo es negativa, cuándo es conjuntiva, es cuando uno sabe formalizar. Es decir, el tema de la próxima semana. ¿Ya? Por eso que de esto no voy a hablar mucho. No voy a hablar demasiado porque para que tú puedas reconocer en una lista cuál es una posición conjuntiva, es mejor formalizar. Si en el examen me dice, ¿cuál de la siguiente lista de expresiones son bicondicionales? Lo mejor es formalizar. La mejor forma de saber si es bicondicional es formalizando. Porque cuando tú formalizas, expones el conector principal. Entonces, de esto yo no voy a hablar demasiado, porque asumo que algunos conocen algo, y los que no conocen mucho, en realidad, en la práctica de hoy no se hace mucho eso. Ya la próxima semana que hablemos de formalización, yo voy a hablar puntualmente de cada uno de estos conectores. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí me parece que podemos pasar a la parte práctica, ¿ya? Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo también. Vamos a pasar a la parte práctica de una vez. Y las diapositivas, como siempre, al finalizar la clase se las envío, así que no se preocupen por ese lado, ¿ya, muchachos? Bien, entonces, sacamos nuestra practiquita, yo también descargo la mía, ya la tengo yo inclusive. Vamos a ver. Ahí está, esta es mi practiquita. Ya, listo. Y empezamos, ¿no? Porque si no, de repente no acabamos, ¿ya? Vamos a ver, como siempre, las impares, porque tú sabes que el tiempo es el enemigo número uno siempre pues, ¿no? de las prácticas, pero bueno, hay que tratar de avanzar hasta donde podamos. Pregunta número 1. Atención, muchachos. A ver, ¿qué dice el pregunta número 1? Ya, te dicen cuáles son proposiciones. Ya, atención, por favor. Pregunta número 1. A ver, dice, es el mejor amigo del hombre. Aquí sí entendamos algo. Para que un enunciado sea proposición, debe ser una oración que además informe y tenga valor de verdad. Es decir, que el sujeto, para que pueda tener valor de verdad, debe estar explícito en el enunciado. Si yo digo, por ejemplo, Carlos viajó a Roma, es una proposición, una oración que informa y tiene valor de verdad. Será verdadero si Carlos viajó y falsa si no viajó. No me interesa, sé cuál es el valor, pero sé que hay un solo resultado muy importante. Pero si yo digo, por ejemplo, compró unos zapatos de $20,000, ¿quién rayos compró los zapatos? Entonces no puede ser proposición. Lo único que se acepta es cuando esté en primera persona. Si yo dijera, compré un auto de $20,000, ya, bueno, yo compré. Primera persona sí es una proposición. Pero si se compró, viajó, regaló, se casó. No sabemos de quién rayos habla. Y ese es el problema de la U. Prohibido fumar. La única de las tres funciones del lenguaje que nos interesa es la función no, primera persona nada más. Segunda no. Tú compraste, no sirve, es primera persona. ¿Quién es tú? Tú, ¿a quién está dirigido tú? ¿No? Es un poco más complejo. Primera persona, sí. Del singular o del plural. ¿Ah? Viajamos a Cajamarca ayer. No, obvio. Pero primera persona, siempre. Del singular o del plural. Recuerda que de las tres funciones, la única importante es la informativa. Esto es una orden, función directiva. Descartas. La 3 sí, la raíz cuadrada de 25, bla. Hace varios meses hubo un terremoto en Chile, también. ¿No? Si lo hubo, es verdadero, y si no lo hubo, es falso. Sencillo, no te hagas mucha complicación. Cuando tú dices los superconductores tienen propiedades alucinantes, es como decir, acabo de ver un auto recontra paja. Es un modismo. El uso de modismos no constituye proposiciones porque no dan una información clara,
para que tú puedas decir si es verdadero o falso. Así como las metáforas, ¿no? Tampoco dan información objetiva para que tú puedas decir que son verdaderas. Enanito, 3 y 4, muy bien, por ahí ya lo habían dicho. Las opiniones tampoco, José. Y eso es muy sencillo. ¿Cuál es el problema de una opinión? Que normalmente favorece, ¿no?, a la persona que opina, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, por decirte, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de todos los tiempos. Es una opinión, para mí puede ser verdadero, para otros no. Si yo digo, por ejemplo, Messi es el mejor jugador del mundo, es una opinión, ¿por qué? Porque es una oración, ¿no? Informa. Y el problema es que como es una opinión, tiene el problema de que para mí puede ser verdadera y para otra persona puede ser falso. Ese es el gran problema de las opiniones. Claro, es subjetivo, pues las opiniones son subjetivas, ¿no? Son las doxas, pues las famosas doxas o juicios de valor que le llaman también, ¿no? 3 y 4. ¿Ya? Vamos con la 3. Estamos haciendo las impares. 3. Ya, aquí te dicen no, son proposiciones compuestas. Ya, ojo chicos, ¿eh? Te piden las que no son compuestas. Yo creo que lo mejor que podrían hacer ustedes aquí es ver cuáles son compuestas. ¿Sí o no? ¿Ya? A ver, voy a guardarlas como PDF mejor rapidito, ¿ya? Porque me parece que cuando lo pongo como PDF puedo editarlo más rápido para no estar copiando ahí. Ya, listo, sí, lo reemplazo. A ver, aquí clave, enano, no lo sé. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Lo vemos. Ya está, ahora sí. Ya está. Ya está. Miren, chicoquitos, enano dicen, aguanta, vamos a ver. Voy a repetir lo que he dicho, cálmense. Te piden las que no son compuestas. Yo voy a ver primero cuáles sí son compuestas. Y al final ese no lo representaré como falsa. Bueno, dicen dado, dicen no lo sé, déjame ver a mí, ¿ya? A ver, voy a formalizarlas. ¿Por qué quiere formalizar, profesor? Si eso todavía no toca. Bueno, piña, compadre. Lo que pasa es que en realidad la mejor manera de poder ver si es una expresión conjuntiva, compuesta, simple, es formalizando. Voy a aprovechar una condición, una ventaja que yo sé, que es formalizar. Si tú la tienes, aprovechala. Profe, yo todavía no sé formalizar. Piña, tienes que esperar la otra semana para que puedas aplicar esto en el examen. Porque de hecho que cuando llegues al examen sumativo, vas a tener que haber aprendido todo el curso. Eso es algo que algunos conocemos. Bueno, formalizo. La Tierra es un planeta P. Listo. Júpiter, vamos grandecito, perdón, ¿ya? Júpiter y Ares fueron dioses antiguos, no es una proposición. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene referencia con la realidad. Estás hablando de dos personajes irreales sin contextualización. A ver, ¿cómo así, profesor? Te explico. Si yo digo, por ejemplo, el gato con botas calza 45, dijimos que no era una proposición porque estás involucrando un personaje irreal, ficticio, y la ciencia no puede pronunciar una verdad o falsedad a partir de un personaje que no existe. Profe, si yo dijera el gato con botas calza 45, según el cuento infantil, esa es otra vaina. Porque estás haciendo una referencia con la realidad. Oye, profe, o sea que si yo, por ejemplo, digo Aquiles mató a Héctor, eso no es una proposición, ¿no? Porque estoy hablando de personajes ficticios, claro. Pero si yo digo Aquiles mató a Héctor, según la obra de la Ilíada, es otra vaina. Porque estás haciendo una referencia con la realidad. Y ya le das la oportunidad a la ciencia de poder decir que es verdadera. ¿Ya? Profe, o sea que la 2 no es una proposición, pero si dijera Júpiter y Ares fueron dioses antiguos para los griegos, ¿no? O según la mitología griega, es otra cosa. ¿Ya? Saturno es un planeta con anillos, P. La lógica es de P. Por favor, ¿alguien pensó que la 4 era compuesta? La verdad, no. Bueno, ojalá que no, porque si alguien pensó que la 4 es compuesta, yo le pregunto, ¿cuáles son las proposiciones simples que componen a esta? ¿La lógica? ¿La ciencia? O sea, loco, o sea, con cuidado, con eso es tema la otra semana, pero ya adelanto un poquitito, por si acaso. Menos mal, ¿no? A veces pasa. O sea, si es bueno, ¿de quién rayos habla? Esto no es una proposición. Mira, loquito. De las 5 alternativas, solamente hay 3 que son proposiciones. La 1, la 3 y la 4, pero lamentablemente son simples. Es decir, ¿cuáles son compuestas? Ninguna es compuesta. ¿Sí o no? No hay ninguna compuesta. ¿No? Porque la 1, 3 y 4 son simples, y la 2 y la 5 ni siquiera son proposiciones.
Entonces, ¿cuáles no son compuestas? Todas. Enano. ¿Alguien dijo enano? Nada, ¿no? Bueno, creo que dijeron dado, pero no importa. Poco a poco, ¿no? Son preguntas para pensar, ¿no? Son capciosas algunas también. Pregunta número 5. A ver qué te piden en la 5, aguanta. Bueno, te piden Profesor, la sí, está. cuatro no es concepto. Perdón, Profesor, una perdón. pregunta. Dime, dime. Te escucho. Profesor, en la número 1 de la 3, ¿por qué no se puede separar, por ejemplo, la Tierra es un planeta y la Tierra tiene su eje inclinado? No, pues es que estás hablando de un enunciado en conjunto, ¿no? Debería haber una conjunción ahí en realidad. De la 3 dices, ¿no? Sí, la 1 de la 3. No, 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 es que debería estar la conectiva de la conjunción para que tú puedas descomponer, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, digo, Miguel es un padre de familia responsable, yo podría decir, bueno, Miguel es un padre de familia y también es responsable, ¿no? Debería haber la conectiva de conjunción, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Acá, acá. Claro, si hubiera coma también, ¿no? Si hubiera coma también, la coma funge como un conjunto, ¿no? La Tierra es un planeta, bueno, es que lo que pasa es que debería estar, ¿no? Es que deberían ser atributos conjuntos, ¿no? De repente, Miguel es contador, coma, es un profesional exitoso. Ahí sí hay una conjunción que la coma lo asume, ¿no? Muy bien, te piden cuáles serán simples y compuestas, ¿no? Ya, Pucallpa es la BP. La 1 es simple, ¿eh? 1 simple. 4 más 2 es 9, P, entonces 2 a la cuarta menor Q, ya está, compuesta. 7 es un número impar o listo. Ojo, la 1 es simple, la 2 es compuesta, la 3 es compuesta. La única de las tres alternativas que cumple esa condición es la D. 1 es atómica, ¿no? Porque 2 y 3 son compuestas, ¿ya? Dado, muy bien. Pregunta 7. A ver, chicocos. ¿Qué es esta vaina? Ya, este es de la... Ya. A ver, vamos con las más huevas. Gödel fue compatriota de Wittgenstein. Bueno, de hecho, es una oración que afirma y si fue compatriota de este pata, es verdadero, y si no lo fue, falso. Nada más, proposición. ¿Ya? Russell recibió más galardones que Frege. Bueno, si recibió 15 y el otro 8, será verdadero. Pero si recibió 15 y el otro 30, será falso. Nada más, ambas cosas no pasan. Sencillito. 3 y 4, infalibles. La que no tienen 3 y 4 ya que se vayan a su jato ya. Listo, me quedan estas dos claves. Ahora, la 1, infalible. Wittgenstein es considerado uno de los filósofos más notables del siglo. Pues, esto no es una opinión. Si yo, por ejemplo, digo Messi es el mejor jugador del mundo, es una opinión. Porque yo podría decir que es verdadera, pero obviamente otra dirá que es falsa, porque es hincha de Ronaldo y se acabó, y es perfectamente legítimo. Pero si yo digo, por ejemplo, Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas del siglo XX, no hay nada que discutir, compadre. Eso es verdadero para todo el universo. Porque hincha o no hincha de este pata, hay que aceptar que es uno de los mejores, ¿no? Es considerado así. La palabra clave es considerado, lo que le da la forma de proposición, ¿ya? 1, 3 y 4. Avioncito. Avioncito. Está bien. Pregunta 9. Uy, uy, uy. Que esta te expliqué. Ya si te equivocas, María, ¿qué hacemos? A ver, clave la 9. Clave la 9. Uy, 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 avión y dado. Bueno, no están tan lejos. No hay mucho roche. Pero es que hay cosas muy fáciles. Pues, a ver, una pregunta. El Mall Aventura Plaza de Trujillo, que se inauguró en Trujillo, ¿cuántos hay? ¿Hay un montón? ¿Ya te diste cuenta ya del error? Bueno, aquí en realidad en la número 2 ahí está mal. En Plaza Vea, miren, atienden mejor. Es una opinión, porque para mí atienden mejor en Totus. Para mi amigo en Plaza Vea. Para mi primo en Metro. Para mi otro primo, no sé, pues en Wong. Ni siquiera es proposición.
Todo trujillano es más caritativo que un arequipeño. Más caritativo. Todo trujillano es más guapo que el arequipeño. Pregúntale a un trujillano, me va a decir que sí. Pregúntale a un arequipeño, te va a decir que no. Es una opinión, compadre. La cerveza, sí. Mira, este es el descarte, ¿eh? Que te queda, 4 y 5, pero es cierto. Toda cerveza es su producto diurético. Todo ron Bacardi tiene universales, ¿no es? Ahí está el efecto universalizador que te enseñé. 4 y 5 dado, creo que por ahí dijeron algunos, ¿no? Sí, algunos habían dicho dado, ¿eh? Dado. Por ahí dijeron también avión, me parece, pero bueno, ya expliqué la razón, ¿no? Mola Ventura Plaza Trujillo no se llama resumo, pues. Muy bien. Ron Bacardi, ya pues. ¿Cuántos Ron Bacardi hay? ¿Hay uno? ¿Dónde está? ¿Puedo tomarme una foto con él? Así tienes que pensarlo, ¿no? Para el que cree que es individual. ¿Es individual? ¿Dónde está? ¿Dónde me saco una foto con él? Es lo individual. Cuando hay uno, ¿no? Es un solo, unitariamente único en el universo. Por eso es unitario, ¿no? Acá. Ya por ahí van a ir redondeando la idea. De todas maneras, van a ir redondeando la idea. ¿Ya? 11. Avión. Avión. Entonces, ahí está más huevo. Acertónicas. A ver. La remolacha es usada para placer. Ojo la dosa, será futuro, problemática. En el Perú ahí está, la mazamorra es preparada, listo. Es la más apreciada, no es proposición. Pregúntale a un boliviano si esto es cierto. 1, 3 y 4. Clave avión. ¿Ya? Muy bien, no se equivocaron. 13. Problemáticas, es decir, tiempo futuro, ¿no? Ya. Te piden las que no. Bueno, vamos a marcando las que sí, primero, ¿eh? A ver, avión, dice por ahí Alexander. Vamos a ver si es verdad. Ingresará a medicina, pese a quién le pese. ¿Quién ingresará? Ya, no es proposición. Los triángulos no son, bueno, esta es una proposición, pero no es problemática, ¿no? Puede ser hasta política. El azúcar, esta es acertónica, pero no, me pide problemática. Voy a colocarle un check a las que son problemáticas. Ya, miren esta, por favor. Una preguntita. La selección peruana llegará, su madre llegará, el tiempo está bien, a ser la mejor. ¿No es valorativo? ¿No es un juicio de valor? ¿No es una opinión seguramente de alguien pues, que tan hincha desea eso? ¿No es una proposición? El presidente afirmó, ¿no? La acción principal está en presente. Que luego diga que en 50 años me voy a casar o que de repente el otro año me voy a Lima, esa es otra vaina. La acción principal es afirmó hoy. Entonces esta sería acertónica. ¿Ya? Víctor dijo que en 10 años se casará con tal. Sería acertónica. Dijo, acción principal. Entonces, no son todas, pues. Todas son falsas. Enano. Allá fue, dice, profe, todas las que he hecho he fallado, dice. Con calma, pero no se precipiten tanto. Ya, aquí sí explico algo. Aquí sí quiero explicar algo. Atención, por favor. Mirando mi pizarra, por favor. Miren, muchachos. Ahí ahorita, a eso vamos. Esta proposición, sí, es una oración que informa y tiene valor de verdad. Yo estoy seguro que esto es falso. Sí, porque estoy seguro que es verdadero. Sí, porque estoy seguro que es falso. Siempre que tengo la seguridad de algo, es una proposición, ¿no? De su valor, obviamente. Profe, ¿y si yo hago esto? Ya no, pues. Ya no estoy seguro si es verdadero o falso. ¿Te das cuenta? No estoy seguro, pues. Esto es a lo que todo el mundo lo conoce o le llama enunciado abierto. O también conocido como función proposicional, ¿no? Así le llaman, ¿no?
Función proposición también le llaman así. ¿Cuáles son las maneras más prácticas de convertir los enunciados abiertos en proposiciones? O sea, fácil, pues cuando el intervalo lo cierra. Pues. Es un enunciado abierto, pero tú cierras el intervalo y ahora sí, estamos seguros que es verdadera. ¿Te das cuenta? También es ahí porque estamos seguros que es falsa. Esa es la forma más práctica. Deben tener mucho cuidado porque no cualquier cosa que tú le pongas a la variable hace que la expresión sea proposición. Por ejemplo, eso no es una proposición. Porque el hecho que tú me digas que X es un natural no me da la seguridad que es verdadera. Tanto natural que hay. Pero sabes que cuando tú le colocas, por ejemplo, una cuantificación, ahora la expresión sí se convierte en proposición. ¿Sabes por qué? Porque ahora la expresión dice que cualquier X es un natural. Y si aquí dice que cualquier X es un natural, entonces acá dice que si a cualquier natural tú le sumas 3, te da 7. Piensa. Profesor, Si a cualquier natural tú le sumas 3, te da 7. Si a cualquier natural tú le sumas 3, te da 7. No, no. ¿Ves cómo es falso? ¿Ves cómo hay un valor? Sí, a ver, alguien me quiere preguntar algo, creo. sí, y si pongo una fórmula y digo, pertenece a tal, no. Si pongo una fórmula, por ejemplo, distancia igual a velocidad por tiempo, y Ya. después digo, es la Representa fórmula la fórmula en de grado. la velocidad, Sí. ¿sí? Por supuesto. Con más razón. Con más razón todavía, ¿sí? Lo que pasa es que hay fórmulas universalmente conocidas. Pues no es lo mismo decir A es igual a B sobre C, que estás hablando de un enunciado abierto, a decir velocidad. Claro, hay una fórmula que es universalmente conocida y que representa una ley, que es esta proposición. Pero esta de acá no representa nada, pues, ¿no? Porque ¿quién será A, quién será B, quién será C? ¿No? En cambio, lo otro sí es una ley de la física, ¿ya? Hay que diferenciar. Toda fórmula universalmente conocida es una proposición. Ahora, volvamos a lo que me quedé. Conclusión. Los enunciados abiertos, ojo esto por favor, los enunciados abiertos, ¿ya? Como este que tú ves aquí en la pizarra, no son proposiciones. Pero si tú cuantificas la variable, sea universalmente o sea particularmente, es una proposición. ¿Está claro? Listo. A ver con lo que te dije. Volvamos a la práctica. Cuantificadito A, B y C, ¿lo ves? Proposición. Porque lo que está aquí es un enunciado abierto, pero como está cuantificadito, proposición. Te acabo de explicar. ¿Ya? Bueno, de hecho que esto ya es un producto notable. Solamente hasta ahí debe ser proposición, pero te dan la referencia, pero son reales, o sea, cosa aparte, ¿no? Proposición. Esto es el teorema de Pitágoras. Bien, perfecto, proposición. X es igual a Y, X es 3, Y es 4. Ya con eso sé que es falso, ¿no? Proposición. Me tinca que son todas. Estudiaré, yo estudiaré. ¿Eh? Todas. ¿No son ciertas? ¿Qué te pedía? Ah, aguanta, pero acá. A ver. Ya, aguanta, acá hay no. No, lo elimino ese no con este no. Y voy a marcar las ciertas. Por lo tanto, serían todas en A, ¿ya? Que fue la que dije. 17. Proposiciones lógicas simples relacionales. Miren, acá para mí hay una redundancia. No es que esté mala pregunta, pero en realidad es innecesario decir simple relacional. Pues como decir, voy a subir arriba o voy a salir afuera, bueno, alguna vaina así. Lo que pasa es que ya desde que te dicen que es relacional se entiende que es simple, ¿no? Esto no debería estar. Basta con esto. ¿Cuántas proposiciones lógicas relacionales se encuentran? Suficiente, ¿no? Vamos a ver. La 15, ya hay la clave, P. Enano. ¿Sí o no? Ya. Bueno, a ver. Recuerden, por favor, que para que una proposición sea relacional tiene que ser simple primero. A ver. Alcibiades, ayuda a Cecilia, P. La pizarra es blanca, P. 9 múltiples de 3, P. La pizarra es blanca, P, 3P. Listo. Todas podrían ser simples relacionales porque todas son simples. Pero ahora vamos a ver cuáles son relacionales. Para que sean relacionales, recuerda que tienen que relacionar, comparar, vincular dos sujetos. Alcibiades con Cecilia, dos sujetos. Acá hay una. La pizarra es blanca, no pasa nada con la 2. Aquí 9 y 3. Ahí está. ¿Listo? Bueno, la 4 es igual que la 2, ¿no? 3 con 9 también. Listo. 1, 3, 5. ¿Cuántas pedían acá? Casa. ¿Ya? Listo.
19. Te dicen la que no es una proposición relacional. Yo me acuerdo que usted, profesor, ha dicho que las relacionales son proposiciones que solamente tienen que ser, que necesariamente tienen que ser simples. O sea que yo primero, antes de buscar cuáles son relacionales, voy a ver cuáles son simples, ¿ya? A ver, Víctor y Carmen son P. Carla, Elise y Erika están juntas, P. Perú está P. La matemática es una ciencia formal P, así como la lógica de P y Q. Vaya. Juan P. Profesor, de las 5 alternativas, solamente hay una que no podría ser nunca relacional, que es la clave dado. ¿Por qué? Porque es compuesta, pues. ¿No? Entonces la clave es dado. Mira, ni la resolvía, solamente analicé un atributo básico. ¿Ya? Las demás, A, B, C y E, pueden ser relacionales o predicativas, ¿no? Porque son simples, podrían ser relacionales o predicativas, pero ya, ¿para qué me gasto ya? Si ya la tengo resuelta. 21 te expliqué. Enunciado abierto, pero cuantificadita sus variables, proposición. 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 Enunciado abierto, pero cuantificadita la variable, proposición. Clave de la 21, todas. Te expliqué. 20, ay, qué lindo. Esta es una pregunta de un examen sumativo. Y sabes, esta pregunta estaba en mi libro de lógica de la tercera edición, 2007, creo, 2008 creo estuvo, y la pusieron igualita. Así, la sacaron igual, o sea, la copiaron tal cual estuvo. Y es una pregunta mía. Hay una alternativa que yo ya te dije a ti, que creo que ya la sabes, que es la alternativa 5. Estuvo en la teoría. Ah, pero no te dije que son sintéticas. Sintéticas son las asertóricas. ¿Ya? Vamos, dime la clave. Enano. Bueno, no sé, están que dicen las claves recién. Dado dice, por ahí también su compañero. Enano. Dado. A ver, aguanta. Dado. Uy, casa. Casa 1 y 4. Está bien hecha esta pregunta. Es una pregunta, bueno, yo le hice, está bien hecha. Mira, las tías son mujeres, es apodíptica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Es apodíptica, pero no. O las tías pueden ser hombres, ¿no? Es como decir las mujeres son mujeres, ¿no? Ya, la 5. Mira la 2. Las casas negras son casas. Una pregunta, ¿pero qué más van a hacer? Pero no van a hacer barcos, ¿no? Los ingenieros industriales son ingenieros. Los abogados pendientes son abogados, ¿no? Entonces, obviamente, es una expresión de necesidad, pues. Las casas negras son casas, ¿pero qué más van a hacer? Dicen casas. Son hechos necesarios. Hasta ahora tengo libres 1, 3 y 4, que hay clave dado con eso. Pero también tengo la clave enano que dice 3 y 4. Todas las demás están muertas, ¿eh? Todas las demás están muertas ya. O sea, solamente me queda dado y enano. La alternativa millonaria, la 1. Una pregunta. Es la única que falta. Porque, a ver, con esto yo asumo, escúchame bien, ¿eh? De que 3 y 4 son infalibles. ¿Eh? 3 y 4 son infalibles. La casa es negra. Esa política, esa asertórica, perdón, claro. Es asertórica. Describe la realidad. ¿Tiene excepciones? Claro que sí. Hoy día es negra, mañana la pinto de verde, se acabó. La corrosión inutiliza las herramientas, por supuesto que sí, describe la realidad. 3 y 4 son infalibles. La duda es la 1. Y esa es mi pregunta, porque si tú consideras la 1, para ti es clave dado. Y si tú dices que la 1 no es, sería enano. ¿Qué clave han puesto ustedes? Dado, dice. Muy bien. A ver, yo les pregunto algo. Los perros tienen 4 patas.
Punto número 1. ¿Describe la realidad, sí o no? Por supuesto, describe una realidad objetiva. Los perros tienen 4 patas. Punto número 2. Su contenido es asociado a una ciencia fáctica como la biología. Punto número 3. Hay perros de 3 patas, de 2 patas, de 0 patas. No es un hecho necesario. La evolución ha hecho que los perros tengan 4 patas, pero hay perros de 3 patas. Profesor, y cuando uno dice el triángulo tiene 3 lados, no hay de 4. Pero si yo construyo, no puedes construir, ¿no? ¿Te das cuenta que es un hecho que describe la realidad? Por eso tiene excepciones. Ya. Clave dado. Así murieron muchos en ese examen también, no se sientan mal. ¿Ya? Al menos ahora ya lo sabes. Bueno, lógico, P. Lógico que sí. Sí, no, el examen es bien viejo, el examen es del 2007. En los bancos de preguntas de sumativos lo pueden encontrar. Viejo, en 2007. 2007, 2008. Por ahí es. 25. Ya. Aquí hay una vaina que vamos a redefinir un poquitín. Ya vamos a marcar las que son infalibles. El sol fue un dios en el empírico infalible. ¿Sí o no? Infalible, no hay nada que apelar. ¿No? Está contextualizada en el empírico. El sol fue un dios para los incas. Brillante, proposición. Las que tienen 5, las que no tienen 5 ya mueren, ¿no? Entonces esta está muerta ya. Listo. Ya. Otra infalible. La Iglesia Católica afirma que el Salvador de Jesús. No hay nada que discutir ahí. Eso es cierto, ¿no? Profe, y si yo digo Jesús resucitó a Lázaro, hay un problema, pues. ¿Por qué? Porque para los que creen, ¿no? En la religión y obviamente en los milagros de Jesús, dirán que es verdadero, pero para los que no creen, dirán que es falso. Y recuerda que la lógica es una ciencia. Y el problema es que la verdad o falsedad está en función de eso. La principal razón del por qué todas las situaciones relativas a la religión no se consideran como conclusiones es porque la mayoría de estas, ¿no? Son ciertas o son verdaderas para los que creemos en ellas, pero no porque podamos haber evidenciado eso. Y eso es lo que la ciencia necesita, evidencia empírica. Si no hay, chao. Porque por favor no voy a hacer como en otro salón que por ahí un pata hablaba de, la verdad no sé, no es en este grupo, que no es en otro. Estamos, no sé qué ejemplo pusieron, estamos hablando de personajes, de personajes ficticios, ¿no? Ya me acordé. Y estábamos diciendo, pues, ¿no? De que, por ejemplo, los duendes habitan en las plantas de plátanos. No es, decía. ¿Por qué? Porque es un personaje irreal, profe, ¿no? Es una oración en forma, pero los duendes no existen, ¿no? Y claro, como es un personaje ficticio, irreal, y por supuesto, pues tal vez de alguna creencia, los que creen dirán que es verdadero, porque hay personas que dicen, yo sí creo en los duendes, sí es verdadero, pero hay otro que dirá que no. Y es que como la ciencia no ha podido evidenciar eso, deja el vacío para que algunos crean y otros no. Y por ahí un pata se le ocurrió decir, profe, si yo digo, por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron hace tal, pero los dinosaurios son ficticios. Entonces yo dije, aguanta, que hay personas que creen que no han existido los dinosaurios. No sé si acá también en este grupo también hay. No, ya sin vainas, no me asusten mucho, de verdad. ¿Existieron o no existen los dinosaurios? Obvio que sí. Pero lógico. Pero lógico que existieron. Pues si hay tantos fósiles que hay, o sea que eso no es un invento. Pero allá, los terraplanistas, sí, pero hay, pues. Pero es que el problema es que lo que pasa es que tienen que tener en cuenta que la verdad o falsedad es atributo es producto de lo que la ciencia determine. No es la verdad de lo que tú creas. ¿No? Si tú eres terraplanista, es otro tema, ya ¿no? Al menos deja tu teoría un rato para involucrarte obviamente a lo que tú vas a conseguir puntos para ingresar. Luego sigue pensando que la Tierra es plana y tanta vaina, es otro tema. ¿Ya? Entonces yo estaba hablando de que, por ejemplo, hay personas que creen que Jesús no existió. Y ese es otro punto grave. ¿eh? O sea, el problema para la ciencia no es que existió Jesús o no, porque Jesús existió. O sea, su nacimiento, la aldea donde vivió, el juicio, Barrabás, la crucifixión, toda esa vaina es real, ¿no? Lo que es discutible para la ciencia son los milagros, ¿no? La resurrección, la multiplicación de los peces, que es el Hijo de Dios, que al tercer día resucitó. Esa es
lo que la ciencia no puede evidenciar. Y todas esas cosas existen pues, en la fe de las personas que creen, ¿no? O que creemos en este caso, ¿no? Pero ahí está el punto, pues. Entonces, cuando yo digo Jesús resucitó a Lázaro, no es una promoción, pues, porque estás hablando de una situación que evidentemente será verdadera para los que creen y falsa para los que no. ¿Ya? Entonces, la 4 no es. Así que, listo. Me queda una clave nada más, que es la clave casa, que dice 1, 2, 3 y 5. O sea que la 2, clarísima también. Jesús es el Salvador según la Biblia, infalible. Eso sí, no hay nada que discutir, ¿no? Ya, el punto es la 1, que yo sí traté de explicar un poco esto, porque claro, decir, si yo dijera, ojo, voy a borrar esto para que se escuche mejor. Si yo digo Jesús es el Hijo de María, es infalible. Eso no hay nada que discutir. Fue Hijo de María, eso es cierto, ¿no? Es un hecho histórico. Lo discutible es ya cuando le pones, pues, y de José, pero y el Espíritu Santo, ahí viene la situación. Entonces, no hay otra clave en realidad. No hay otra clave. O sea, la clave es obvio, pero me parece que esta parte no debería estar porque si no se crea un tipo de juicio de valor que se presta para que algunos digan que es verdadero o es falso. Entonces, estamos hablando de parámetros científicos, por favor, ¿ya? Tenemos que dejar de lado todo, pues, no sé, todos los aspectos de la fe, las creencias, y las terraplanistas, no, ese es otro tema distinto. Tienes que inmiscuirte en la parte sobre lo que la ciencia necesita como evidencia. Eso lo explico porque hay algunos que después salen horrorizados. Mamá, el profesor ha dicho que Jesús no ha existido, mamá. Yo no he dicho nada de eso, compadre, cálmate, ¿no? Estoy explicándote que para que tú puedas aceptar algo verdadero o falso, tienes que regirte que estamos en un curso científico. Después ya es otro tema, ¿no? Ah, claro, claro. Hubiera sido más tranca si hubiera una, dos, tres. Pero si hubiera habido 2, 3 y 5, yo inclusive hubiese optado por 2, 3 y 5, porque se entiende que al decir y José ya crea la subjetividad de pensar que uno y otro puede ser, ¿no? Ya le dijo eso, mamá. ¿Para qué le dices? ¿No? Ya Profe, ven, una pues, nunca pregunta. más a la clase del profesor Roy. Dime, dime. Esta pregunta también la vi con otro profe y me había dicho que Jesús es hijo de María, no lo tomaba porque puede ser cualquier Jesús. O sea, no No, necesariamente. no, ya, no, esa es otra cosa que también hay que explicar un poco bien, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, cuando se utilizan nombres de personajes como que muy conocidos, por ejemplo, si yo digo Romeo se suicidó por Julieta, de hecho que no es, y tú me vas a decir, claro, porque estás hablando de personajes ficticios, pues, ¿no? O Aquiles mató a Héctor, no es, ¿no? Estás hablando de personajes, ¿no? Obviamente de una obra literaria, pero no creo que me digan, pero no, pues Aquiles es el pata del choro de la vuelta de mi jato, y Héctor, el otro pata también, el otro malandrín de la vuelta, que de verdad lo mató. No, pues, o sea, ese no es una pregunta o sea, no es una justificación porque en realidad los usos de personajes como que muy conocidos, evidentemente se refieren a ellos, ¿no? Si no sería pues maldad. Yo te pongo, Jesús fue, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que puse, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que puse hace rato, ¿no? Aquí les mató a Héctor. Entonces tú dices, no, pues personajes ficticios sin referencia a la realidad. Yo te digo, no, te equivocaste, compadre, porque Aquiles es el choro de mi jato de la vuelta y el otro. Eso es maldad. Entonces, no se usan personajes con nombres que son muy conocidos para hacer referencia a alguien que sí existe, pero que yo te quise engañar que era otro. No, no es así. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bacán, bacán, bacán. Bueno, entonces, bueno, y recuerda que la función proposicional son enunciados abiertos, eso te lo dejo. 27, apodíctica. Apodíctica. Este está feo que fácil, ¿no? Vamos a ver. La 23, la 1. Ah, los perros tienen 4 patas, pero ya lo dije, ¿no? Describe la realidad. Su contenido puedes asociarlo a la biología como ciencia fáctica. Y además, hay algunos que tienen 3 patas, pues, ¿no? O sea, es parte de la evolución, sí, que tengan 4, pero de repente pueden tener 3, ¿no? 4, 2, sin patas, ¿no? Etcétera. O sea, hay excepciones a la forma de la descripción. ¿Ya? Bien, pregunta número... Ah, perdón, te pedían apodíctica acá, ¿no? Bueno, la enano, pues esta sí no hay mucha discusión. 29. Bueno, esta palabra está de más simple, ¿no? Porque se supone que para que sean predicativas tiene que ser así. O sea, lo borro no porque esté mal, sino porque como que está de más, ¿no? Se sobreentiende. A ver, Ana y Sofía son alumnas del CEPU, PIQ. La Tierra es P. Huascarán, P. El Perú posee P.
Rubén y Juan son de la misma empresa, P. Ya, miren muchachos. ¿Por qué la he formalizado? Porque yo te he dicho que para que una exposición sea predicativa o sea relacional, tiene que primero ser simple. La 1 es compuesta, así que descarta todas las que tengan la 1. Listo, me quedan esas dos. Ahora, la 2, 3, 4 y 5 son simples. A ellas voy a evaluar que tengan un solo sujeto, porque te piden predicativas. Un solo sujeto acá y B. La Tierra, un solo sujeto. Así que la 2 es fija y entiendo que debe ser la clave B. O sea, 2, 3 y 4. Y claro, el Huascarán, un solo sujeto. El Perú, un solo sujeto. ¿Lo ves? La Tierra. ¿No? Aquí Rubén y Juan relacionados. ¿Ves? 2, 3 y 4 besos. ¿Ya? 29, muy bien. 31. Ya, ¿cuáles? No son simples, inciertas. O sea, las que son simples, ¿no? Ya. Alemania y Japón fronterizos, P. China y Japón son potencias económicas, P y Q. A China potencia económica, Japón potencia económica. Los osos polarios, P. Sus componentes son, ¿de quién rayos me están hablando? No sé. Los virus son inmortales allá. Entonces, hablamos aquí de simples, de la 1, 3 y 5, ¿no? Claro, simples, ¿no? No se van, te piden simples. 1, 3 y 5. Avión. ¿Ya? Esa pusieron ahí, me parece. Excelente. 33. ¿Qué te piden? Necesarias. Ah, ya. Necesarias. Es imposible que un control sea una necesidad, claro. Necesaria. Hecho de necesidad. Todo razonamiento concluyente, necesario, ¿no? 5.3, necesario. Nada más. 1, 2 y 3. Hechos de necesidad. Los otros describen a la realidad. La tía de Carlos 37 describe la realidad. Los gases son compresibles, esto es químico, inclusive, ¿no? Beso. Y la última. Ya, ¿qué te piden? Proposiciones. Manja. El uso de modismos no son proposiciones. Manja, no, pucha, qué paja. No pasa. En las penas y afanes, los refranes no son proposiciones porque no describen una información objetivamente clara. Un refrán normalmente se presta como una metáfora, ¿no? Miguel pidió auxilio al verse perdido. Claro, si pidió, es verdadero. Y si no lo hizo, es falso. La acción pidió es la que lo hace que esto sea proposición. ¿Ya? La palabra caramba es una interjección. Entonces, está entrecomilladita y esto me dice que la palabra caramba es una interjección. Y nada más, 3 y 4. Beso. ¿Ya? Muy bien, beso. La 30. ¿Qué dice la 30? Ya, pero esta tienen que evaluarlo ustedes. Voy a dejar que lo evalúen ustedes. ¿Eh? Aquí lo que ustedes tienen que evaluar son los valores. Pues. A ver, proposición, 2 por 3, 6. Y ya, aquí ustedes se evalúen. ¿No? Por ejemplo, cuando tú dices que x es mayor que 0, ¿qué significa? Que puede ser 1, 2, 3, 4. Reemplacen los valores en la incógnita. Si siempre sale verdadero, es proposición. Si en algunos valores reemplazados sale verdadero, pero en otros sale falso, no es proposición. ¿Ya? Esa hagan ustedes. Me parece que aquí es la clave nada. Me parece, no estoy muy seguro. Eso usted lo evalúa, ¿ya? Bien, chicoquitos. Entonces, bueno, ustedes saben que el tiempo siempre es el principal enemigo, ¿no? Muy bien, entonces me despido, se me cuidan, repasen y la próxima semana ya nos vemos en el tema de formalización, ¿ya? Chao, chicoquitos. Les mando las diapos con la señorita Denise, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Hasta luego, cuídense. Nos vemos en otra clase. Cuídese, Hasta luego. profesor. Gracias. Luego.